¿Sabías que hay errores de moda que pueden hacerte ver más grande de lo que realmente eres? Aquí te voy a decir cómo lucir fabulosa a los 40, a los 50 y a los 60. Yo soy Soraya Menchaca, asesora de imagen, y esto es de la moda, lo que te acomoda. Si es la primera vez que nos vemos, activa la campanita y suscríbete. No querrás perderte todos los consejos de moda. Y vamos a empezar por los de 40. Este es el primer error que podemos estar cometiendo y se trata de vestirnos demasiado juveniles. Hay que encontrar un equilibrio entre lo juvenil y lo moderno. Es mejor optar por piezas clásicas y darle un toque moderno que seguir de plano las tendencias que solo se le ven bien a las chavitas. Ignorar la forma de nuestro cuerpo es un gran error. Todos los cuerpos son hermosos, pero es importante saber cuál es nuestro tipo de cuerpo. Aquí te dejo un video que hice sobre eso. Si sabemos cuál es nuestro tipo de cuerpo, sabemos qué prendas nos favorecen más y cuáles resaltan nuestros atributos. Seguir todas las tendencias de la moda, gran error. No caigamos en la trampa de seguir todas las tendencias porque no a todas nos favorecen. Elige las que te representan a ti, con las que te sientas cómoda, porque recuerda, la moda es la forma en la que expresas quién eres tú. No adaptar la moda a tu vida diaria. En los 40 muchas mujeres experimentan cambios en su vida, en lo profesional, en lo familiar y hasta en lo físico. Hay que adaptar en nuestro closet esas prendas que no solamente tengan mucho estilo, sino que también sean funcionales para nuestra vida diaria. Ignorar la importancia de un buen ajuste. Otro terrible error. De repente compramos prendas que están muy baratas, pero no nos quedan perfectamente. Eso hace la diferencia y lo vas a notar al vestir. Es importante comprar prendas que te ajusten perfectamente o, si es necesario, mejor llevarla con un sastre. Sobrecargar con demasiados accesorios. Aunque los accesorios es una forma excelente de expresar tu estilo y tu personalidad, hay que tener cuidado de que los accesorios no compitan con la tensión en el look. Los accesorios son para complementar, no para competir. Y sobre todo, recuerda, menos es más. Mujeres de 50, el primer error. No hay que temerle a los colores o a los estampados. No hay ninguna razón por qué temerle a los colores o a los estampados en cualquier edad. De repente las mujeres nos escondemos en los colores neutros, pero necesitamos el color para que nuestro estilo se vea más juvenil y también porque nos va a levantar el ánimo. Lo único es tratar de descubrir qué colores te favorecen de acuerdo a tu tono de piel. Aquí te dejo un video que hice sobre eso. Y los estampados es muy fácil. Estampados grandes son para mujeres altas o un poquito más llenitas. Estampados pequeños para mujeres chaparritas y muy delgaditas. Vestirse exclusivamente para la comodidad, no. Si bien es importante estar cómoda, tampoco es bueno que uses prendas demasiado holgadas porque si no te vas a ver desaliñada. Hay que encontrar un balance. Busca piezas que fluyan, que sean cómodas, pero que también definan un poco tu figura para que luzcas espectacular. Olvidarte de actualizar los básicos, un gran error. ¿Cuáles serían los básicos? Los blazers, los pantalones de vestir, las camisas. Todo eso hay que revisarlos y actualizarlos. Checar que sigan siendo contemporáneos, que sigan de moda, porque si no hay que cambiarlos. Lo mismo que si están en mal estado. Evitar prendas ajustadas por miedo a mostrar demasiado. Ese también es un error. Hay que encontrar un balance, un equilibrio entre prendas que se ajusten a tu cuerpo y no sean demasiado reveladoras. Recuerda que un buen ajuste puede hacer que te veas elegante, sofisticada y resaltar tus atributos. Pensar que los tacones ya no son para ti es un gran error.
Yo sé que ya buscamos la comodidad, pero no se trata de olvidarnos de los tacones. Podemos encontrar algunos que tengan buen soporte y un diseño ergonómico. Recuerda, los tacones pueden elevar cualquier look. Subestimar la importancia de los complementos también es un gran error. No hay que olvidarnos que los complementos, los accesorios pueden transformar un look básico a espectacular. Cambiar de bolso, también las mascadas, los cinturones, todo tipo de joyería, hay que cambiarla. No dejes que la flojera nos gane y te pongas lo mismo todos los días. Recuerda que los accesorios expresan tu personalidad y estilo. Para las mujeres de 60, el primer error: evitar la moda y optar por ropa de edad apropiada. No existe eso de ropa de edad apropiada para ninguna edad. Tienes también todo el derecho de seguir las tendencias. Simplemente tienes que encontrar cosas con las que tú te sientas cómoda y sobre todo representen tu personalidad. Aferrarse a la ropa pasada de moda, no lo hagas. Si tú eres de las que acumula ropa desde hace 30 años pensando que va a regresar la tendencia o que vas a bajar de peso, evítalo. Vas a llenar tu closet de ropa inútil. Hay que hacer limpieza de closet regularmente y sacar todas esas prendas que ya no te pones. Y simplemente dejas con lo que te sientas bien y con lo que te vayas a poner. Vestir siempre de forma o muy formal o muy casual también es un error. Hay que encontrar ese punto medio entre los dos estilos, lo que va a hacer que se te abran muchísimas opciones para los looks. Si vas a vestir muy formal, trata de incorporar algunos toques más casuales para que te veas moderna y actual. Usar ropa demasiado grande para esconder tu cuerpo, gran error. De repente creemos que si usamos ropa muy floja vamos a esconder esas áreas de nuestro cuerpo que nos causan problema o que no nos sentimos muy a gusto. Pero al contrario, si te pones más prendas o más sueltas, vas a crear volumen donde no lo necesitas. Recuerda, un buen ajuste va a hacerte ver mucho mejor y va a resaltar tus atributos. Descuidar el calzado por comodidad es un gran error. Yo sé que ya no te quieres poner tacones altos porque son una tortura y ya ni puedes caminar con ellos, pero no quiere decir que te pongas zapatos planos que se vean anticuados. Puedes encontrar marcas que ofrecen eso, zapatos cómodos con mucho estilo. Pensar que el estilo moderno ya no es apropiado, no lo hagas, sácalo de tu mente. Claro que puedes usar las tendencias de la moda en cualquier edad. Simplemente se trata de adaptar alguna de las tendencias a tu guardarropa. No se trata que te vistas completamente con la tendencia. Solo combina algunos elementos con sabiduría y te vas a ver sensacional. Prendas no adecuadas para la ocasión es un error que a cualquier edad lo queremos evitar. No quieres ir muy elegante a un lugar casual o muy casual en un lugar muy elegante. Por eso hay que investigar muy bien a dónde vamos a ir, de qué se trata el evento para decidir nuestro outfit. Y cuando tengas duda, ponte un vestidito negro que nunca falla. Descuidar la ropa interior adecuada es un gran error a cualquier edad, no lo cometamos. Hay que tener cuidado con nuestros sujetadores que estén en buen estado, lo mismo que esas fajitas que moldean el cuerpo son sensacionales para cualquier vestido. Otro error también puede ser traer lápiz labial en los dientes, pero a todos nos pasa. Recuerda que la moda se trata de experimentar y encontrar tu propio estilo. Yo soy Soraya Menchaca, asesora de imagen, y nos vemos en la próxima.